el seminario que José no olvidé. Y hoy empezaremos un seminario y esta hora. En el primer caso, lo tienen en la vida como una meningitis purulenta. Entendiendo que la meningitis purulenta habitualmente es sinónimo de la bacteriana. Pero ven, las bacterias más o menos tienen una preferencia por los diferentes grupos etarios. Eso no es una pregunta para el curso de patología, pero sí les advierto que se lo vamos a preguntar mucho en pediatría y también en los MIR y los ENAM y esas cosas. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que tú identificas la meningitis, pero la meningitis es una enfermedad que se puede complicar. Entonces, en lo que tú esperas el cultivo, tú comienzas tratamiento. Todavía no sabes qué es el meningitis. Entonces, inicialmente te guías por el grupo etario. ¿Qué puede pasar? Que vino un cultivo y es otro ejemplo de lo que no eran, esperados, ¿no? Ok, con esto tratamiento. Por el cultivo venía con el antibiograma, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué responde? ¿A qué es sensible el microorganismo? Para que tengan la cultura de eso, esto no hay que memorizarlo. Pero sí entender que hay un montón de organismos, de bacterias que producen la meningitis purulenta. Ok. La patología de esto es muy fácil. La nuestra es la primera, nada más. Entonces, lo que uno tiene que acordarse es que la meningitis purulenta, lo que hay en la meninge es pus. Entonces, eso es neutrófilo con fibrina. Y si acaso, verás alguna bacteria que y después acá se pone de una manera muy resumida cuáles son los elementos de las otras meningitis que sí que pueden ir entonces ser teóricos, no sé si se lo van a preguntar o no, pero que no aplica a la del laboratorio que es purulenta. La purulenta es muy fácil. ¿Cuál es la clínica de la meningitis? Y eso apúntenlo ya porque eso lo hay que poner así tal como está. Aquí siempre la idea va a ser fiebre, cefalea, rigidez de nuca. Porque ya las alteraciones del estado mental, bueno, eso no pasa el diagnóstico de meningitis. Lo fundamental es fiebre, dolor de cabeza y la rigidez de nuca, que ustedes en semiología aprenderán a cómo se evalúa. No es tan fácil a veces vas a tener dudas, sobre todo en la esfera pediátrica. Por eso, a pesar de que está el cuadro clínico establecido, muchas veces vas a tener que comprobar con una punción lumbar, ¿no? Pero digamos, en términos clínicos, lo que hay que poner en el examen es fiebre, cefalea, rigidez de nuca y bueno, se acuerdan las alteraciones. Okay. Y esto es lo que les decía del líquido sudoraquídeo, porque te va a ayudar. Ahora, esto no hay que ponerlo en el examen. Esto se lo digo porque se vayan enterando ya de la diferencia entre el normal y el de la meningitis, ¿no? Y que vayan ponchando eso. Si tengo dudas, función lumbar. Y en muchos lugares con protocolo se hace porque, claro, vas a poner un tratamiento con antibióticos que es, digamos, una buena carga y siendo venoso, ¿no? Y además tienes que hacer la diferencial, porque esta rigidez de nuca también puede ser una hemorragia subaracnoidea. Entonces, como que están seguros. Bien, los pacientes tú los tratas y puede que se curen, ¿no? ¿Ya? Pero hubiera que no, que la cosa progrese. Una de las cosas que a veces la información no la logras hacer desaparecer, ¿ya? Y hay, o puede haber obstrucción de los ventrículos, de todo el sistema ventricular, y ahí se puede producir hidrocefalia. La otra cosa es que, como estamos hablando de un exudado purulento de meningitis, si hay una obstrucción, entonces en vez de tener líquido cefalorraquídeo, tienes pus, ¿no? Eso se llama piroxenia. En cualquier proceso inflamatorio que ustedes estudiaron, que los vasitos que están por ahí pueden hacer una
una trombosis, una vasculitis, sean arteriales o sean venosas. Y lo mismo aplica acá, y cuando eso ocurre, entonces puede de manera secundaria haber infartos cerebrales. Y la otra cosa, porque fíjense que la meningitis, por definición, lo que tenemos es un compromiso de las meninges. No estamos hablando de encefalitis, ¿vale? El encéfalo puede estar un poco congestivo, pero si ya tienes un proceso inflamatorio dentro de la corteza, ya no es solo una meningitis, ya es una cerebritis. Y eventualmente absceso, ¿no? Entonces, esas complicaciones en los exámenes por ahí son muy frecuentemente preguntadas, ¿no? Pero para nuestro laboratorio no hay que ponerlas, solo la clínica, ¿no? Ok, ¿y qué vemos en el laboratorio? Está simple. En los surcos, se ve los surcos y se ve la corteza, ¿no? Y la meninge, es decir, en este caso no estás viendo la dura, estás viendo las aracnoides, ¿no? Que es lo que ocurre. Y eso tiene pus, ¿no? Que se ve más en la zona de los surcos. Es sencillamente el pus en las meninges, en la aracnoide. Y microglobin, fíjense que el encéfalo está respetado, hay un poquito de congestión, pero no hay inflamación. El exudado febrilo depositario está en la aracnoide. Fíjense que ahí se ven las neuronas de la corteza, no hay ni siquiera edema cortical, el asunto es en el espacio subaracnoideo está repleto de neutrófilo, fibrina, y por ahí hay una bacteria. Más de lo mismo. De ser. Fíjense que esto es normal, la corteza está normal. Es en el espacio. Okay. Esta práctica es muy directa, ¿eh? Como otras que hago. El segundo que vamos a ver son los meningiomas, ahí por la meninge. Los meningiomas son tumores benignos o casi siempre benignos de la contraparte normal sería los fibroblastos aracnoideos. Entonces, estos tumores siempre están adheridos a la dura. Y las localizaciones son las que ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Pueden estar en cualquier lugar donde haya dura madre. Por eso están adheridos a la dura, ¿ven? Y uno saca el encéfalo y el tumor se queda adherido a la dura. Ahora, noten un detalle. El tumor comprime el cerebro, pero no lo invade. Entonces, paradójicamente, estos tumores con frecuencia invaden el hueso, pero no invaden el cerebro. Es decir, logra meterse, sin ser maligna, pero se mete en el cráneo, y sin embargo el cerebro solo lo comprime. Ahora, ustedes me dirían, bueno, ¿y qué clínica produce esto? Pues, todos estos tumores tienen que ver con el primero dónde están. Siempre vas a tener signos de localización. Como tú en el examen no vas a tener la localización exacta, ¿verdad? Entonces tú no sabes los síntomas, ¿no? Pero supongo que hay signos de localización neurológicas. Depende de dónde está el tumor. Ahora, cualquier tumor que crece dentro de la cavidad craneal va a producir hipertensión endocraniana. Esos son síntomas generales por hipertensión endocraniana. ¿Verdad? Entonces, una cosa es porque comprimo tal estructura y genero síntomas por fallo de esa estructura que está ahí. Ya sea el cuerpo caneloso, ya sea la corteza cerebral de cuadrúbulo. Y la otra es la hipertensión endocraniana. Y la otra eventualmente es que por la localización del tumor obstruya el sistema ventricular, ¿no? Entonces tendría forcémente ilustrado. Ahora, con los meningiomas, como con frecuencia son,
como estos dos, en la corteza, ¿no? Digamos, la obesidad. Entonces, con frecuencia, la compresión de corteza se le va resultando epileptógeno, ¿no? Entonces, con frecuencia, estos tumores también se asocian a convulsiones. Sería la otra cosa de aquí. Okay. Entonces, por lo demás, son tumores sólidos de color blanco grisáceo, adheridos a la dura madre, esa es la macro, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando, los signos de localización, las convulsiones y la hipertensión endocraniana. Cópienlo ya, para no tener que perder tiempo después. Esa es lo que hay que poner en el cuadro clínico mensaje. Y los análisis microscópicos también lo copian, tal cual, así, repetiendo que esté. Aquí hay variaciones del tema, pero el prototipo del meningioma es una proliferación de células fusiformes u ovoides sin atipia, ¿ya? Y las células, las membranas celulares no se distinguen bien. Ese es el concepto de sincitio, como ese signo trofoblasto. El signo trofoblasto es que las membranas se ven bien. Esta célula es esta, aquella la otra, aquella la otra. El sincitio, como que se pegan los citoplasmas, tú no sabes dónde empieza una célula y se acaba la otra. Entonces, bueno, eso es un sincitio. Bueno, acá hay un aspecto sincitio. Ya a eso le pueden poner que se pueden observar algunos cuerpos de sangre. Entonces, lo que no se puede olvidar es de esta descripción de este párrafo, poner que no hay atipia, hablar del aspecto sincitial y decir en qué consiste, tal cual, así como está. ¿Cómo? Claro, esas son las palabras mínimas necesarias para tener el máximo en esa parte de la cita. Ok. Entonces ahora fotitos, ya. Bueno, aquí no se ve bien porque está más alejado, sencillamente la proliferación de células fusiformes de ovoides. Ya si lo ves de más cerca, ves que están como formando nidos y no puedes ver bien. Ves los núcleos, pero no distingues bien dónde termina una célula y dónde comienza la otra. Ese es el aspecto sincitial, lo ven desde más cerca. ¿Ven? De forma los nidos que tú no puedes distinguir bien. Te das cuenta que hay un montón de células porque hay un montón de núcleos, pero no ves bien el citoplasma y son fusiformes. Fusiforme quiere decir, porque a veces uno dice las palabras y uno cree que ustedes saben, es en forma de uso, el uso del hilo, de las costureras antiguas. Es algo que es un conito que tiene puntas, ¿no? Es un uso, ¿no? Estas células tienen forma de uso, por eso se llaman fusocélulares. ¿Ven? Ahí se ve muy bien. Células celulares, algunas ovoides, se ponen en nidos y los cuales los citoplasmas la membrana citoplasmática no se distingue bien y por lo tanto es un aspecto sincitial. En algunos casos se ve el cuerpo de Samoma, que acá en los otros no. Más de cerca, como... Y fíjense que no es lo mismo que una célula gigante, ¿no? No es igual. Para su sorpresa, este laboratorio incluye una lepra. Esa es la famosa lepra lecromatosa, la fase leonina, una fase leonina. Porque acuérdense que esto es una enfermedad granulomatosa, que el bacilo también es ácido alcohol resistente, ese se todavía como el Nelson. Es un micobacterio, ¿no? Pero este es el micobacterio leprae, ¿no? No es el bacilo de Koch, no es el bacilo puro.
estos casos ya se ven un poco. En el Perú quedan algunos, la zona de cerro. Y bueno, la clínica de esto es así, ¿no? Con lesiones cutáneas. Acuérdense que hay, ustedes estudiaron en microbiología, hay dos tipos de lepra, una cosa la tuberculosis está determinada, no sé qué. La tuberculosis se parece un poco a los neurólogos de la tuberculosis, pero sin necrosis gaseosa, en términos históricos. Pero la de ustedes es lepromatosa, que no se le clínico. Y la lepromatosa es la que es clínicamente más relevante, exuberante, y la que ha producido todos los estigmas sociales que ustedes saben de discriminación de estos pacientes. Ahora, la razón por la que esta enfermedad está acá es porque, además de producir las lesiones cutáneas estos bacilos producen afectación de los nervios periféricos. Y con eso, los nervios periféricos tienen una neuropatía que es más sensitiva que motora. Puede ser motora, pero predomina lo sensitivo. Y con lo sensitivo, los pacientes pierden incluso las señales aferentes que tienen que ver con daño, por ejemplo, como el calor. Entonces, lo que es clásico en los libros y en las descripciones es que el paciente lepromatoso empieza a darse cuenta o que se quema con su cigarrillo, porque no se da cuenta, se está quemando la piel y ahí no le duele. Okay. Entonces, lo más llamativo clínicamente es el compromiso de las fibras sensitivas, pero también el problema es motor, ¿no? Por eso la debilidad muscular. Sencillamente hay una neuropatía por ataque directo de los vacilos a los nervios. Entonces, eso es lo que está ahí. Esta cosa de que se queda. Y bueno, por último se forman todas estas lesiones ya aparatosas, como lo hemos visto en la foto. Entonces se acordarán de la película esa de Ben Hutton, que tiene que ir a rescatar a su familia, que estaba, su hermana y su mamá eran lepromatosas, eran leprosas. Bueno, de eso se trata. Felizmente. Ahora, si ven un caso, una de las cosas que uno siempre le dice a los médicos en formación, no se te pega así una lepra nomás. Necesitas un contacto cotidiano y prolongado para que tú enganches el lepra. Si no, hay que tenerle miedo a los lepromatos. Ténganle miedo a otras cosas. Bien, esto lo copian también tal cual. El asunto que en las biopsias de la piel es muy distintivo. Si tú biopsias una de estas lesiones que constituyen la fascia vaginal, ¿no? La que hemos visto en la foto, lo que a veces son infiltrados histocitos, por eso células escumosas, son histocitos, que son macrófagos modificados, pero son macrófagos modificados porque tienen innumerable cantidad de bacilos en el citoplasma. Y eso le llaman células de Wiltshire. Y van a llegar a esa tratar, ¿no? Claro. Bueno, esas son las células de Wiltshire, las cosas que ustedes saben que el dicho es el padre de la patología. Entre las cosas que se dio cuenta Víctor es que esta era la histología de la lepra y describió estas cosas. Ahora, este infiltrado deja, ahora vamos a ver la foto para que se den cuenta de eso, está entre la epidermis y el infiltrado, hay una zona de epidermis no comprometida, es muy característica. Eso es lo que se llama la banda de Luna. Un espacio en el epidermis superior que no tiene lesiones. Y esta banda de histocitos espumosos está de abajo, ¿no? El infiltrado está de abajo. Bien, y los bacilos
están muchos en los citrocitos y muchos en las células del Schwann. Por eso es el trastorno de la neuropatía. Se tiene una biopsia que está medio chueca, pero que tiene de epidermis, la paconia, la basal. Este es el infiltrado. Fíjense que esta zona no está comprometida, esa es la banda de ahí. Ahora, si hacemos un acercamiento acá, lo que va a predominar, vamos a verlo más de cerca, son estos citrocitos, que le llaman células de leche, que son citrocitos rugosos. Y si tú le haces un Siennelsen o un fitifaraco, que es un poquito mejor que Siennelsen para este vacío resistente, bueno, pues ves qué cantidad de vacilos tiene. O sea, esto es muy característico de la lepra porque en la tuberculosis no ves esos conglomerados de vacilos resistentes. O sea, le llaman que estos citrocitos se están rellenando de los vacilos y los vacilos están formando o parecen paquetes de cerilla, como cajitas de fósforo, con los fósforos apiñados, porque, claro, para diferenciarlo de la tuberculosis, que a veces vacilo acá o para allá, dos puntitos aquí, pero nunca así, que es un montoncito. Doctor, el macro de lepra sería el paciente con lepra, ¿no? Correcto. Perfecto. Describe las lesiones tal como hemos puesto ahí, ¿no? Bien, este que está acá es el tumor primario más maligno de todas las gliales, ¿no? Se llama glioblastoma. Entiendan que positivamente esto es un tumor de células gliales, pero que altamente maligno, que en este caso pues tiene mucha necrosis, mucha hemorragia, está incluso en este caso es multifocal, como ven, ambos hemisferios, está comprimiendo los ventrículos, está infiltrando la pared del ventrículo, aquí está metido dentro del ventrículo, ¿sí? Por lo tanto una cosa así, lo más probable es que genere hidrocefalia por obstrucción del sistema ventricular. Okay. Ahora, como cualquier lesión, acuérdense, vas a tener los síntomas de localización, que quiere decir los síntomas que dependen de las estructuras que esta neoplasia ha destruido. Todo el cerebro que te falta ahí hacía algo, ¿no? Entonces vas a tener síntomas asociados a esa zona, ya sea por destrucción o por compresión, ¿ya? Pero además vas a tener la hipertensión endocraniana por aumento de la presión intracraneal. Tiene sus síntomas aparte. Y además, en este caso, pues la hidrocefalia obstructiva. Hidrocefalia por obstrucción del sistema ventricular. Bueno, eso es lo que está acá. ¿Ya? Tal cual, ¿no? Lo voy copiando, como ya lo tenía, ¿no? La mente. ¿Cuánto sacaste en el último laboratorio? Mejor me quedo callado. Ah, entonces no hagas así y uno le dice lo que tiene que hacer y no. El problema es que no me tienes que decir, yo me acuerdo. Eso es bueno, y el micro más bien el concepto. El nombre es engañoso, ¿no? Es glioblastoma, pero esto es muy maligno. Esto es el más maligno de todos, el intracraneal, ¿no? Entonces, pero síguense por glio, pero aquí la figura es poner células neoplasia constituida por células gliales, pero con características de malignidad, con todas.
Y no se les puede olvidar, después que pongan todas las características nucleares de malignidad, no se les puede olvidar el asunto del estroma fibrilar, porque eso es lo que te comprueba que son de origen astrocitario, ¿sabes? Que son gliales, el estroma en ese fibrilar, como el de la corteza cerebral. Y estas dos cosas, la necrosis y la hiperplasia microvascular, son importantes. Esto no lo tienen que poner, lo que les voy a decir. Tienen que poner la hiperplasia y la microvascular y la necrosis. Les voy a decir por qué son importantes, que eso no lo tienen que poner. ¿Vale? El asunto es que si la tibia no es mucha y tiene hiperplasia microvascular y o necrosis, igual el glioblastoma multiforme. ¿Vale? Por eso no se les puede olvidar esa cosa. Pero ustedes en su caso lo ponen con toda la tibia que quieran. Entonces, así de lejos, hemorragia, necrosis, ahí, así como un panorámico, como no ves mucho es que está constituido el tumor, pero si empiezas a ver, si tiene células con mucho promorfismo, necrosis, hemorragia, células con mucho promorfismo, si te acercas, ya ves que incluso hay mucosidad celular. Pues aquí la cosa es poner células gliales con todas las características de malignidad. Necrosis, ¿está? Más hiperplasia vascular, que ahí también está. Esas no te pueden faltar, porque en el caso que hubiera un tumor que no tuviera tanta tibia como este, con esto lo sacas como glioblastoma, con ese proceso. Por eso no te pueden faltar esas cosas. ¿Ves? La hiperplasia vascular y zonas de necrosis tantas veces. Claro, en este caso tiene una tibia que nadie dudaría es un glioblastoma. Muy atípico. Y no se olviden del estroma fibrilar. Doctor, hay una compañera esperando afuera del salón. La tarde de las Giovanas. O las Giovanas tardes. Bueno. El celoto que tienen es un neurofibroma. Pues vamos a repasar. La idea de los laboratorios es una, cómo van a estar el laboratorio, y la otra, entender más a la figura que les sirva para estudiar la teoría. Y hay varios tipos de tumores de los nervios periféricos. Hay varios. Pero lo más importante a nivel de pregrado serían los schwannomas, que también se llaman neurolemomas, los neurofibromas y las variantes malignas que son más raras, ¿ya? Que se llama tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos. Pero bueno, esto como que... Entonces, estos dos son benignos. La mayoría de estos son esporádicos y solitarios, ambos. Pero existe la neurofibromatosis, y ya ese es un síndrome hereditario que se caracteriza por muchos neurofibromas. También puede haber varios schwannomas, y ahí la posibilidad de que salga uno de los malignos es alta. En el esporádico, ni hablar, es benigno, te lo quitan ya. Pero en el síndrome sí está aumentada la posibilidad de no. El maligno puede existir también fuera del contexto del síndrome, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí tienen las localizaciones. Este es muy famoso, los del SAM.
el neuroilemoma o schwannoma del acústico. Pero puede estar en cualquier nervio, ¿no? Pero lo interesante es que cuando están en el acústico a veces es bilateral. Entonces, si me encuentras de un lado, tienes que buscarlo del otro. Ok. Y esa predilección por ese nervio, por ese par craneano en particular, es un misterio, ¿no? ¿Por qué no los otros pares craneanos? Entonces, el que vamos a ver es esto. Pero hay algo que uno tiene que, en los exámenes ya, bueno, no sé acá, me debería preguntar. Ahí tienen las diferencias que incluyen macro y micro, ¿ya? Entre ambos. ¿Okay? Acá hay una que es muy importante. ¿Ya? Los neuroilemomas son encapsulados. Y no solo son encapsulados, sino que son medios periféricos al nervio. Entonces, si este es el nervio, ¿ya? El neuroilemoma crece así. ¿Ya? En una bolita acá. ¿Ya? Y el neurofibroma crece así. Y además no es encapsulado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que yo puedo sacar el neuroilemoma sin dañar el nervio, pero no puedo sacar el neurofibroma sin dañar el nervio. Eso es una diferencia trascendental, como ustedes se imaginarán. Entonces, si tienes un neurofibroma y te lo sacas, en el nervio que se originó, esa ramita la perdiste. Si era bien pequeñita, bueno, de repente no te enteras, no tienes problemas, una ramita subcutánea ahí que bueno. Si es una rama más grande, vas a dejar de sentir o de tener efecto motor en la rama que te sacaron. Y acuérdense que, como vimos al principio, ambos pueden ser en las raíces que salen de la médula espinal. Entonces, si tienes ahí un neuroilemoma, en vez de cirujano y sacó el neuroilemoma, la raíz se quedó. Pero si es un neurofibroma, se tiene que llevar a la raíz. Lo que inerva esa raíz fue. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Después en los exámenes, porque los dos tienen células fusiformes, los dos en realidad tienen fibroblastos y células de Schwann, pero claro, en el neuroilemoma hay más células de Schwann, ¿ya? Que en el neurofibroma. ¿Ya? Pero lo más importante de la diferencia en los exámenes de ellos es esto: uno es encapsulado, el otro no. El otro uno conserva la estructura del nervio de la nación, el otro no, a la hora de sacarlo, ¿no? Entonces, además en los exámenes a veces preguntan esto de schwannoma. El schwannoma es el que tiene estos patrones Anthony A y Anthony B. Eso es muy famoso. Anthony A. ¿Por qué? Porque si le ves los patrones, ya, sí, el neuroilemoma, no lo dudes. ¿Y qué es lo que estás diciendo? Que no va a haber problema con el nervio claro. Por eso lo pregunto. Pero no sé qué nos va a la práctica. El que nos va a la práctica nosotros es el neurofibroma. ¿Ya? Okay. Entonces estábamos hablando de la neurofibromatosis y sus otras relaciones, ¿no? Esto tampoco nos va a ir al examen de laboratorio, pero yo no sé si lo van a poner en el teórico, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes llegaron a ver, quizás saben, la película del hombre elefante, ¿no? Hay una película vieja que se llama Elephant Man. Bueno, es porque se veía como esto. Y lo habitual es que tengas un paciente más o menos ordinario, pero con las manchitas de café con leche y neurofibromas múltiples, ¿no? Pero, bueno, algunos pacientes se ponen así. Y por eso... Pero esta es la variante sindrómica, que es autosómica dominante, y que se caracteriza por un montón de neurofibromas. El neurofibroma habitual es esporádico y solitario. Entonces, lo que tenemos es una proliferación
de una mezcla de células de Schwann con fibroblastos, ¿verdad? Sin atipia. Es básicamente eso. Y en el caso del neurofibroma, acuérdense, no encapsulado. Entonces es una mezcla de células de Schwann con fibroblastos, sin atipia y no está encapsulado. Y con eso, esa es tu descripción del neurofibroma. Así como se debe de ser, células de Schwann y fibroblastos, sin atipia, sin mitosis. Una belleza. Y no son macroscópicamente es una lesioncita, blanco, grisáceo, no sé cuánto, que está fija a un nervio y lo engloba, porque es el neurofibroma. El neurofibroma estaría de costado, pero el neurofibroma. Creo que se doble. Revisaremos la guía, porque ya un poco